A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Hoy queremos responder una pregunta bastante polémica. Continuamos con el libro de las preguntas y respuestas. En Occidente tenemos varios asuntos bastante polémicos, que en algunas de esas preguntas la Iglesia ha quedado en respuestas controvertidas. Algunos dicen sí, algunos dicen no. Una iglesia está en contra, otra iglesia pone condiciones, etc. La pregunta número 25. ¿Se puede abortar en ese país? ¿Es legal? ¿O qué se piensa sobre eso? Hemos dicho, cuando queremos responder una pregunta, vamos a ver paso a paso. ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Se puede abortar en ese país? Refiere a la República Islámica de Irán. Porque en esa charla, en esa universidad, yo estaba hablando sobre la mujer y la importancia de la familia en la República Islámica de Irán. Entonces, la pregunta quiere decir, ¿es permitido hacer el aborto en República Islámica de Irán? ¿Es legal? ¿Qué piensan sobre el tema? Vamos a ver paso a paso. Antes debemos entender qué está pasando en Occidente. En Occidente, lamentablemente, después de la revolución sexual en los años 60 y 70, debido a aumento de las relaciones libres, o mejor dicho, fornicaciones, debido a muchos adulterio y debido a libertinaje desarrollada por todo el occidente y lamentablemente lo que ha llegado a los adolescentes. Entonces, hoy en día nosotros nos enfrentamos con realidades bastante amargas que está pasando en occidente, como madres solteras, madres adolescentes, niñas de 11, 10, 15 años, embarazadas y que tienen muchos problemas de salud en los estudios, en la familia, en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces hay una realidad en Occidente que requiere una atención especial. Algunas personas superficiales piensan que la solución es el aborto. Entonces empiezan a buscar alguna forma de legalización del aborto y por otra parte esa petición en la sociedad, esa demanda tan grande que hay en esta sociedad hace que muchos médicos o algunas otras personas no autorizadas empiezan a ganar de ese mercado clandestino del aborto. Empiezan a hacer distintas formas de aborto, presentar este servicio ilegalmente fuera de los hospitales y de una forma, la verdad, bastante peligrosa para la vida de la madre y para estas niñas también muy peligroso. Y también para las mujeres mayores, esto está pasando. Una mujer que, por ejemplo, no quiere tener hijos debido a problemas económicos, o piensa que si va a tener más hijos va a tener más pobreza, o por su salud, o por alguna otra supuesta justificación, busca el aborto. Entonces, delante de esa realidad, hay un grupo que son los médicos y las personas responsables en Occidente que dicen no al aborto. ¿Por qué? Porque primero es bastante dañino para el cuerpo de esa mujer, de esa chica, y le va a dañar el sistema reproductivo de la mujer y va a tener muchas consecuencias psíquicas y otras consecuencias corporales. Entonces, están luchando en contra del aborto, o lo mínimo en contra del aborto ilegal. En otra parte tenemos a la iglesia. La iglesia, debido a una visión religiosa al tema del aborto, considera que el aborto es matar a un inocente, o mejor dicho, es matar a un feto, a un niño, a un ser humano, por eso es prohibido. Y otra explicación que se le da en una pregunta que hicieron al Papa también, que en
en el peligro de la vida entre la madre y el feto, que solamente podemos salvar a uno de ellos. O podemos salvar a la madre y muere el hijo. O vamos a salvar el hijo y va a morir la madre. ¿A quién vamos a salvar? Entonces el Papa respondió que hay que salvar al hijo, al niño. Entonces le preguntaron por qué. El Papa explicó por qué la mamá ha tenido el bautizo. Entonces si matamos a la mamá o dejamos que muera mamá, entra al paraíso porque tiene el bautizo, ha sido purificado del pecado original. Pero el bebé que quieren está naciendo, está por nacer con el pecado original. Entonces, si muera con el pecado original, está aniquilado, está condenado a aniquilación. Entonces, para salvar, podemos decir, a ese feto, a ese niño del infierno, hay que salvar su vida para que pueda vivir, para que pueda ser bautizado, para que pueda salvar del pecado original. Entonces, esta visión también dice que no se puede abortar. Yo estaba en un país de América Latina, no quiero nombrar al país porque, bueno, lo que quiero decir es súper negativo. Lamentablemente, la visión capitalista hacia los seres humanos, que considera a los seres humanos como herramientas de la economía, como cosas para consumo, ¿no? Y que ya lo pueden consumir para el comercio, para los negocios y para industria. Entonces he visto un artículo que hablaba y decía, nosotros debemos ayudar todo lo posible que en la fornicación y adulterio y también relaciones libres, ellos no lo llaman fornicación ni adulterio porque esos son títulos religiosos, ellos lo dicen relaciones libres, se aumenten. Debemos hacer que todos los niños, todos los jóvenes, adolescentes de las, podemos decir, tempranas edades empiezan a tener el sexo de tal modo que puedan reproducir tanto. Y en otro lado debemos prohibir, escúchalo, debemos prohibir métodos anticonceptivos. ¿Para qué? ¿Para qué debemos prohibirlo? Para que ellos reproduzcan. Y también en otro lado también debemos prohibir el aborto. ¿Para qué? Para que no puedan interrumpir el embarazo. ¿Y el resultado qué sería? Entonces nacerán muchos hijos sin padres. Nacerán muchos hijos fuera del núcleo de la familia. Entonces podemos contar con estos niños, con estos jóvenes, con estos bebés, como la mano de obra gratis. Quiere decir que en el siglo XXI estamos pensando cómo formar, cómo producir esclavos. Se le vamos a dar para comer, para sobrevivir, y ellos trabajan para nosotros gratis. Esa mente tan venenosa, esa mente tan sucia, lo que quiere decir que considera seres humanos, que debemos aumentar el número de los seres humanos, pero fuera del núcleo familiar, para que no haya una familia que proteja a esos niños, que esos niños sean la mano de obra gratis, barata, para la economía. Entonces explicaba, si queremos tener la economía de nuestro país, no digo el nombre de ese país, entonces es muy lamentable. Y ese país ahora es un país que los sionistas tienen la economía en la mano. Eso es como ven, eso es la visión sionista al mundo, capitalista al mundo, que considera a los seres humanos, cuando sean menos protegidos, son más manejables. Entonces busca esto. Eso es la visión que existe en Occidente. Vamos a ver el Islam, cómo considera el tema del aborto. Primero, el aborto significa el asesinato. Quiere decir, la persona que aborta es un asesino. Bien claro. Entonces, eso es el tema de que todos los sabios musulmanes están de acuerdo que el aborto absolutamente es prohibido, es haram, es prohibido, absolutamente. Y no se puede justificar, es decir, vamos a salvar al hijo para el pecado original. En el Islam no creemos en el pecado original. Todos los seres humanos nacen puros, con una esencia divina, con un espíritu divino van a nacer. Y tienen la luz de Dios cuando nacen, cada hijo. Entonces,
La vida de la mamá y la vida del hijo son sagradas y nadie puede dañar lo que es sagrado y hay que proteger todo lo sagrado. Cueste lo que cueste, no importa. El precio que hay que pagar para salvar la vida de la mamá o la vida del hijo, eso sea en cargo del hombre o que sea en cargo del Estado, sí o sí hay que proteger esta vida sagrada. Entonces el primer paso es este. Vamos a ver, hay casos que el hijo tiene problemas de salud. Por ejemplo, tiene un problema en los cromosomos. Por ejemplo, nace con síndrome Down. Igual tiene la vida y la vida es sagrada y no se puede abortar a ese niño. No se puede. En el Islam es prohibido. Porque igual es un ser humano y tiene el derecho de vivir. Es un derecho que Dios le ha dado. Entonces nadie puede quitarlo. Si tú tienes, yo estaba hablando a la mujer, que si tú tienes otro ser humano en tu vientre, no quiere decir que puedes decidir por ese ser humano, no. Tú lo tienes en la mano de confianza. Dios te lo ha dejado en la mano de confianza. Entonces debe entregar a ese bebé sano y salvo al mundo. Si el hijo tiene muchos defectos de salud, igual tiene el derecho de vivir. Excepto cuando estos defectos de salud le van a imposibilitar la vida, le van a obstaculizar la vida. Entonces, en este caso, que necesariamente el feto nace muerto. Por ejemplo, no se ha formado el corazón. Entonces el feto está muerto en la panza de su madre, en su vientre, está muerto. Aquí sí es permitido el aborto, porque el bebé ya está muerto. O necesariamente nace muerto, o en un par de días necesariamente muere. Entonces esto está al cargo de los médicos especialistas. En este caso, sí el aborto es permitido. En el caso que la vida de la madre está en peligro, ¿se puede abortar? Los sabios dicen, si los especialistas ven que la vida de la madre está en peligro. Nosotros aquí tenemos un caso muy importante. Cuando el espíritu entra en el cuerpo del bebé. A partir de 4 meses, el espíritu divino, el espíritu humano, entra en el cuerpo del bebé. Entonces, a partir de 4 meses, el bebé vale lo mismo que un ser humano así fuera. Entonces, si uno mata a ese bebé, a partir de 4 meses, es como ha matado a un ser humano en el mundo real, fuera. Entonces, tal como en el Islam, eso se considera un asesino a esa persona que ha abortado o ha matado a un bebé, un feto con más de 4 meses, a eso también se considera asesino porque ha abortado. Y entonces, tal como aquí tenemos algo que es una multa religiosa, se llama día, que algunos lo mal traducen como el precio de la sangre. No es precio de la sangre, es como una multa a la persona asesina. Entonces eso es cerca de 850 gramos de oro, menos de 1 kilo de oro, o 100 camellos. Ese es el precio cuando uno mata a una persona involuntariamente debe pagar. Y eso, entonces si mata a ese feto debe pagar esto. Si la mujer decide matar a ese hijo, debe pagar este precio al padre, si el padre es musulmán, creyente, shia. Si el padre no es musulmán, no es creyente, y la mamá es creyente, es musulmana, entonces a otros herederos que no han sido cómplices de ese asesinato, de ese aborto. Entonces, si otros también están de acuerdo con el aborto, se consideran cómplices del asesinato. Entonces, cuando en el mundo real, cuando un heredero es cómplice de asesinato de la persona que ha sido fallecido, ha sido asesinado, no puede recibir herencia, no recibirá herencia. Entonces, si otros están de acuerdo con esa mujer que aborte, no pueden recibir nada de lo que es la multa. Entonces, ¿a quién recibe? La mujer que ha abortado debe arrepentir y debe pagar ese precio a marja, a sabio, a religioso que sigue. Por ejemplo, en este caso, Ayatollah Khomeini debe pagar y ellos lo saben cómo gastar. Pero en cuanto el bebé no tiene 4 meses, el feto tiene menos de 4 meses,
Abortar también es prohibido. Si tiene un día de vida, abortar es prohibido. Pero en caso que la vida de la mujer está en peligro, los especialistas dicen este embarazo es bastante peligroso, no puede durar y ella tiene la vida en el peligro y cada día puede ser que muera o que le va a dañar algo muy severo. Entonces dice, si el feto tiene menos de 4 meses, tiene 2 semanas, 4 semanas, y la vida de la mujer está en peligro, eso es el caso excepcional que el aborto es permitido. También igual la mujer debe pagar el precio dependiendo de la edad, podemos decir, que tiene el feto. No es el precio, es, podemos decir, la multa, expiación por el pecado que está haciendo. Bueno, su vida está en peligro, pero también está haciendo aborto, que es algo prohibido. Entonces debe pagar esa multa. ¿Y quién lo recibe? Los herederos de este feto, con la condición que no estén de acuerdo con lo que está pasando. Entonces estamos hablando, dependiendo de la edad del feto, del primer día, si el feto tiene 1 día, 2 días, eso estamos hablando de unos 300 gramos de plata, oro y plata, hasta unos 100, podemos decir, 1800 gramos de plata, antes que llegue a 4 meses. En cuando llegue a 4 meses para arriba, es el día a día, esa multa completa, que hemos dicho que son cerca de unos 850 gramos de oro o 100 camellos, dependiendo del caso. Entonces, la conclusión. En el Islam, el aborto absolutamente es prohibido. Solamente hay 2 casos que se permite el aborto. Primero, cuando el feto tiene menos de 4 meses y la vida de la madre está en peligro, y los especialistas lo afirman. En segundo caso, que el feto ya está muerto o muere en un par de días. En este caso también es permitido. Fuera de eso, no lo van a permitir. Que Dios le bendiga. Inshallah, Dios salve el mundo de estos asesinatos, porque cuando asesinas a un feto inocente, estás trayendo mucha maldición a la tierra y la bendición de Dios se va. Y lo que hoy en día nosotros vemos, hay muchas cosas, pero no hay abundancia. Hay tanta opresión, hay tanta maldición en la vida, tanta tristeza. Mucho de eso es por estos pecados que se está haciendo. Que Dios salve el mundo de los asesinos, de los que abortan a los fetos. Que Dios le bendiga. Y no olvidemos que el sustento está en la mano de Dios y no se puede matar a los fetos por este pretexto. ¿Quién lo va a pagar el sustento de ese niño? Dios lo va a pagar, no tú. Que lo bendiga. Salam alaikum.